Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los retos más frustrantes, diría yo, del crecimiento personal. Hablo de esa sensación de estar en un punto muerto, de sentirse completamente paralizado. Esta es una pregunta que de verdad va al corazón de una frustración muy, muy profunda. Es esa sensación de saber, de tener claro que hay que cambiar, pero al mismo tiempo sentir un pánico que bloquea por completo. Pues bien, vamos a desglosar exactamente qué es este dilema. Es que es la metáfora perfecta, ¿verdad? Estar de pie en lo alto de un trampolín, mirando al vacío. Y esto no es una idea abstracta, no, es algo totalmente visceral. Es ese vértigo, justo el instante antes del salto, lo que define este estado a la perfección. Vale, vamos a ponerle nombre a esto. Vamos a entender qué es esta fase tan complicada. Y ojo, porque esto es clave. Hay que entender que esta parálisis es una etapa conocida en cualquier proceso de transformación. No es un fracaso personal, para nada. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Existe una disonancia, es que es brutal, entre lo que se entiende a nivel intelectual y lo que se siente en el cuerpo. La mente dice, venga, salta. Pero el cuerpo lo vive como una amenaza de muerte literal. Lo bueno de esta tabla es que nos da como el mapa completo del viaje. Y lo interesante es que nos muestra que la parálisis no es un callejón sin salida, para nada. Es más bien un puente. Es la fase de transición necesaria sí o sí entre esa ignorancia del principio y la liberación a la que se aspira al final. Y claro, este estado tiene sus síntomas. Son estos que vemos: vértigo, un agotamiento profundísimo, desesperanza. Y es importante entender que no son errores, son señales. Señales de que todo el sistema se está recalibrando. Es el agotamiento que surge, lógicamente, de esa área interna entre lo que uno sabe y lo que uno siente. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se sale de ahí? Bueno, pues la respuesta es un poco antiintuitiva. No se trata de forzar nada, sino de empezar lo que podríamos llamar un trabajo de rehabilitación existencial. Hay que verlo como un proceso, algo activo y sobre todo positivo. Y aquí va una idea fundamental, de verdad. La solución no pasa por la fuerza de voluntad, no es echarle más ganas. El objetivo real es otro, es reeducar. Reeducar los instintos de supervivencia más profundos del cuerpo. Vale, ¿y cómo se hace ese trabajo? Pues aquí lo tenemos desglosado en 3 pasos, que lo hacen mucho más tangible. Primero, demostrar que el agua es segura con microacciones. Segundo, fortalecer ese músculo de la rendición. Y tercero, disolver al propio saltador. Como vemos, no se trata de un único gesto heroico, ¿eh? Es más bien una serie de pequeños y repetidos experimentos para ir demostrando poco a poco que hay seguridad. Y esto nos lleva a un cambio de perspectiva que es fundamental. Pasamos de la idea del salto de fe, de creer a ciegas, a lo que se podría llamar un salto de evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un salto que se apoya en pruebas, en una confianza que se ha ido ganando a través de la experiencia directa. La experiencia de que soltar el control al final no lleva a la catástrofe. Así que, a medida que se avanza en este proceso, se llega a una conclusión bastante sorprendente sobre la naturaleza misma del salto. Porque, ¿y si al final no se trata de saltar en absoluto? Y aquí llegamos, claro, a la pregunta del millón. Después de todo este trabajo, de toda esta rehabilitación, ¿qué es lo que finalmente desencadena el cambio? ¿Cómo se da el salto? Pues la respuesta es la gran revelación de todo este proceso. El salto no es una acción que uno hace, es un evento que simplemente sucede. Sucede por sí solo. ¿Y cuándo sucede? Justo en el momento en que esa entidad que supuestamente iba a saltar, ese yo, se disuelve bajo su propio escrutinio. No es tanto un evento dramático, sino un cambio de gravedad. Es ese punto en el que toda la energía que se estaba gastando en resistirse, en no caer al vacío, simplemente se agota. Y entonces no es una caída, es una rendición. Una rendición a una fuerza que en realidad siempre estuvo ahí. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la vida sin un saltador? ¿Qué pasa después de ese cambio? Pues se pasa del pánico absoluto ante el vacío a la libertad de vivir en él. Y aquí viene lo más increíble. Ese vacío aterrador se revela como lo que es en realidad la propia naturaleza de uno, un espacio inmenso, seguro, consciente. Resulta que aquello que era el objeto de todo el miedo es, en realidad, la fuente misma de la seguridad y de la paz. El peligro era solo una historia que la mente se estaba contando a sí misma. Si comparamos los dos estados, la parálisis y la liberación, vemos algo muy claro. El estado C,
El de la liberación no solo no es más peligroso, sino que de hecho es el estado de máxima estabilidad. Porque la verdadera inestabilidad, la de verdad, residía en esa lucha constante del estado B. ¿Y la vida en este estado C cómo es? Pues se caracteriza por una acción espontánea, natural, sin un hacedor ahí sufriendo. El sistema nervioso está relajado pero alerta, no reactivo. La impermanencia deja de ser una amenaza. Y sobre todo, toda esa energía inmensa que antes se consumía en proteger a un ser ilusorio, ahora está libre, disponible. El resultado es una paz que no tiene contrario, que no depende de nada. Todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta final para darle vueltas. ¿Y si el verdadero trabajo no consiste en aprender a saltar, sino en darse cuenta de que nunca hubo una separación real con el cielo? ¿Y si toda la lucha nunca fue real?